fiscalización. Si algo haces mal, te voy a castigar. Ese era el mensaje. Entonces, la fiscalización, el temor a ser fiscalizados, hacía que cada vez menos quisiéramos compartir información y menos quisiéramos tener evaluaciones. Los esquemas de evaluación no estaban articulados. La Secretaría de Finanzas pedía evaluación, la Secretaría de Desarrollo Social pedía evaluación, el Congreso pedía evaluaciones y no siempre eran los mismos tipos de evaluaciones, ni tenían los mismos elementos, lo que hacía una carga mayor al operador y al evaluado por tener que reportar distintos informes a cada uno de ellos con información similar pero totalmente diferente, en formatos diferentes, en informes diferentes. Incluso llegaban a tener áreas de planeación o áreas exclusivas para generar informes, unos para finanzas, otros para planeación, otros para Congreso, con información muy similar. No existía una supervisión de la calidad de la información. Toda la información que se estaba generando la contrataba el mismo operador y no había un filtro de calidad o de supervisión de los mismos trabajos ni la utilidad de las evaluaciones. Se generó mucha información y se generaron muchas evaluaciones, pero estaban normalmente guardadas en un cajón de algún funcionario. Se evaluaba y ¿qué se hacía con esa evaluación de 500 hojas? Se quedaba guardada o se quedaba archivada en algún librero de algún funcionario público. No se usaba necesariamente para retroalimentar las decisiones. Había muy poco uso en general del seguimiento de las recomendaciones de las evaluaciones. Lo que dice una evaluación no siempre se le daba seguimiento para la atención y no siempre se usaba para tomar mejores decisiones. Sin embargo, no todo era negativo, había muchas cosas positivas. Los distintos esquemas de evaluación, aunque sean imperfectos, dejan grandes ventajas. 1. Ya teníamos cada vez más un uso aceptado de la evaluación. Los operadores ya estaban cada vez más acostumbrados a evaluarse. Había un proceso democrático y de mayor transparencia por generar y usar evaluaciones. La misma cultura de la evaluación ya estaba más generalizada. Los evaluadores ya sabían un poco más de la metodología. Los operadores entendían que tenían que ser evaluados y estaban dispuestos, o al menos estaban resignados a ser evaluados. Sabían que iban a pasar por un proceso de evaluación. Ya existía en la academia una mayor oferta de evaluadores y cada vez mucho más preparados. Se fueron generando y construyendo en 4 años de la obligación de la evaluación. Pero también era importante que había actores relevantes, actores importantes en la política pública, en la política de manera directa, que estaban a favor de la evaluación. Esos actores políticos a favor de la evaluación fueron los grandes impulsores del esquema que tenemos hoy en día. Tener actores políticos favoreciendo el uso de la evaluación impulsó mucho en México que se fuera generalizando cada vez más la evaluación. Pero también reformas paralelas, reformas en gasto, como la ley de presupuesto basado en resultados, reformas en la parte administrativa, donde queríamos tener menos la parte normativa, menos recursos administrativos, para que fueran más flexibles en la normatividad y favorecieran los mismos esquemas de evaluación. Esos aspectos positivos nos dejó justamente todos los esquemas que había de 2002 a 2006, antes de que existiera Coneval. Pero en particular, lo que más nos apoyó fueron ejemplos muy claros y muy concretos de los usos de la evaluación. Por ejemplo, una evaluación de la leche fortificada, lo que nos decía es que reducían 26% la anemia infantil. Ese resultado, después de haber hecho una evaluación de impacto, logró que la leche fortificada se expandiera de zonas urbanas a zonas rurales, pero también se expandiera a otros programas, no solamente el programa Banco Social de Leche, sino se repartiera esa misma leche por sus beneficios en otro tipo de programas, porque los resultados eran de un 26% de la reducción de la anemia. Programas como el piso firme, que lo que buscan hacer es cambiar el piso de tierra por piso de concreto o piso que no sea de tierra, reducían 19% la anemia y los parásitos en niños menores de 5 años. Esos resultados llevaron justamente a generalizar la política de piso firme y a que tanto el gobierno federal como los gobiernos subnacionales empezaron a impulsar justamente los esquemas de piso firme y a tratar de combatir cada vez más la anemia y la desnutrición. También incrementos de 24% en el caso de oportunidades antes Progresa,
24% de matriculación de niñas y 12% en la sectora infantil, lograron básicamente impulsar el esquema hacia el nivel primaria, nuestra educación a nivel secundario. Ejemplos como estos fueron los que ayudaron justamente a generalizar la bondad de la evaluación. Una vez que el funcionario público ve que los resultados son positivos y que hay cosas a rescatar y que se pueden generalizar, es donde la evaluación cobra mayor relevancia. Es donde justamente los usos de la evaluación pueden ser potenciados. Cambios normativos. Fue justamente la primera parte, de 2002 a 2006. Lo que se ve reflejado. Antes se venía construyendo, desde los años 90 teníamos evaluaciones como las que se ha mostrado. En el 2000 viene justamente una ley para impulsar el presupuesto desde la Federación. Hubo cambios normativos en la parte del presupuesto, en la forma como estábamos presupuestando de manera anual, donde nos pide tener evaluaciones. Viene en 2002 el esquema de evaluación que les platicaba hace un momento, donde Hacienda y la Contraloría se ponen de acuerdo para ver qué requisitos mínimos deben tener las evaluaciones, qué requisitos mínimos deben tener los evaluadores, quién puede ser evaluador y qué temas tiene que estar entregando en la evaluación. Posteriormente, en 2004, tenemos un cambio en la ley de transparencia. Se pide que toda la información del gobierno, cada vez más parte de la información del gobierno, sea pública y que el ciudadano pueda preguntar en qué se gasta el recurso público. Adicionalmente, en el tema de desarrollo social, viene una ley general de desarrollo social que implicaba la creación de Coneval. En 2004, por ley, básicamente se crea Coneval y nace del sector de desarrollo social. Nace de un sector. ¿Por qué nace de ahí? Porque había una secretaría de desarrollo social que tenía justamente toda una experiencia fuerte en los esquemas de monitoreo y de evaluación. Había generado una evidencia y una historia en los esquemas de evaluación de 2002 a 2006. Y toda esa experiencia se rescata para poderla generalizar y llevarla a nivel federal. Y 2007 viene la Ley Federal de Presupuesto de Representación Hacendaria, que básicamente es el inicio de un presupuesto basado en resultados. De la manera normativa se quiere solicitar un presupuesto basado en resultados, y todos estos cambios normativos vienen justamente a favorecer los esquemas de evaluación. Tanto, como ven, vienen uno en la parte histórica. Hay elementos en el pasado de evaluación que nos favorecen hoy en día. No se inició de manera abrupta. Había pequeños ejercicios a través de la historia que favorecían los esquemas de evaluación. Pero también hay elementos de cambios en otros temas, en los temas de transparencia, en los temas de presupuesto, en los temas de fiscalización, los que favorecen hoy en día los esquemas de evaluación. ¿Qué tenemos hoy? El reto básicamente también de Coneval, cuando nace Coneval, era: si ya hay una Secretaría de Finanzas que está pidiendo evaluaciones, si ya hay un Congreso que está pidiendo evaluaciones, ¿cómo le puede hacer Coneval justamente para poder generar la información que hoy genera? Pues uno era tratar de coordinarnos. Era, si Coneval tiene un objetivo que es normar y coordinar la evaluación en la parte social de programas y políticas, pero Hacienda tiene otro esquema que es generar un sistema de evaluación del desempeño e impulsar un presupuesto basado en resultados. Y además, el presupuesto de la Federación, el Congreso, estaba mandatando, estaba obligando a tener evaluaciones externas y a tener matrices de indicadores, que no es otra cosa sino lo que ustedes vieron ayer, que es el marco lógico. Eso nos lo estaba obligando el Congreso. Pero también existían todos los esquemas de mejora del desempeño o mejora de la gestión con la parte de la Contraloría. Había distintos esquemas a través del mismo gobierno, en la parte de desarrollo social, en la parte presupuestal, en la parte de Contraloría y en la parte del Congreso. Todo esto lo mezclamos de alguna manera y Coneval propuso los lineamientos generales de evaluación. Es ahí donde se plasma justamente el esquema de evaluación que hoy tenemos. Es ahí donde tenemos el dibujo, la normatividad, las obligaciones de ley, donde tenemos el esquema de evaluación que hoy opera en México. Podemos darle un clic en el vínculo.
Esto es lo que hablan los niveles de evaluación. Lo que incluye son temas de objetivos nacionales o temas de objetivos estratégicos para partir desde la planeación nacional. ¿Para qué existe la Secretaría de Educación? ¿Para qué existe la Secretaría de Salud? No queríamos que nos dijeran toda la parte normativa de visión y todas sus facultades y que nos recitaran como 40,000 o en el mejor de los casos 80 objetivos distintos. No. Queríamos 2 o 3 objetivos muy claros y muy concretos de para qué existe salud, para qué existe la Secretaría de Educación, para qué existe la Secretaría de Trabajo. Teníamos el tema de matrices de indicadores, que yo les digo, es básicamente el esquema de marco lógico. Teníamos distintos tipos de evaluaciones. Veíamos que en el esquema anterior, tener un solo tipo de evaluación no era lo recomendable. Necesitábamos tener distintos tipos de evaluaciones para medir distintas cosas y distintos objetivos de cada uno de los programas. Teníamos un seguimiento de los resultados. De manera normativa se obligó a darle un seguimiento a todo resultado que salga de una evaluación externa. Continuamos con el tema de difusión. Todos los esquemas de evaluación tienen que ser públicos. No solamente el informe, el resumen ejecutivo, las bases de datos, los cuestionarios, el evaluador, el equipo evaluador, el costo de la evaluación y la forma de contratación de esa evaluación. Pedíamos que se coordinaran distintas áreas. Las áreas de planeación, de evaluación, los operadores de los programas y justamente quién iba a ser el evaluador externo. Manteníamos ciertas reglas para los jugadores externos, qué requisitos deben tener los distintos evaluadores externos para poder participar. Un momento más voy a hablar de esa parte. Y buscábamos que todo eso estuviera integrado en un sistema de monitoreo y evaluación, que cada una de las secretarías fuera construyendo sus mismos sistemas de monitoreo y evaluación que les permitieran darle un seguimiento a los distintos programas que tiene cada secretaría. Nos regresamos, por favor. La siguiente. Muy bien. De esta manera, lo que estamos buscando con los ejercicios de evaluación y monitoreo en México son esos dos grandes objetivos. Aportar información confiable y válida para la política y para los programas sociales. Ese es un objeto. Y 2, aportar información relevante al ciudadano para que pueda ejercer una mayor demanda sobre la rendición de cuentas. Esos son los dos objetivos centrales para los cuales se está impulsando el diseño de los esquemas de evaluación y monitoreo. Y ese es el esquema. En resumen, ese es básicamente el esquema que marcan los lineamientos. Los 8 puntos, 9 puntos que les comenté hace un momento, ese es básicamente el dibujo de cómo lo podemos resumir. 1, nos centramos en resultados. ¿Cuál es la variable relevante que debemos medir? Resultados. Tenemos esquemas de planeación y monitoreo, partiendo de la planeación nacional, que la planeación nacional tuviera indicadores de resultados a los cuales se les diera seguimiento, que los programas sectoriales, que cada una de las secretarías tuviera claro cuáles son los 2 o 3 objetivos relevantes para los cuales quiere actuar, y 3, que cada uno de los programas tuviera un marco lógico, tuviera objetivos claros, tuviera indicadores de resultados para poderse medir, y cada uno de ellos estuviera vinculado con cada uno de los distintos niveles. Por otro lado, teníamos esquemas de evaluación. Tenemos un programa anual de evaluación que, a semejanza de Chile, lo hacemos en coordinación con el legislativo, donde básicamente lo que es, nos ponemos de acuerdo Hacienda, Función Pública, Coneval y el Congreso para ver qué programas se van a evaluar y qué tipo de evaluación le vamos a aplicar. Eso es de manera anual, porque el gasto o el presupuesto se genera de manera anual. Y tenemos distintos tipos de evaluaciones. Una evaluación de gabinete de manera anual, que se llama consistencia de resultados. Los tipos de evaluación de impacto, procesos e indicadores, evaluaciones de un conjunto de programas, evaluaciones de un conjunto de programas que van muy ligados. Evaluamos, por ejemplo, la política de nutrición, todos los programas que van dirigidos
al combate a la desnutrición o al combate a la obesidad, los agrupamos para ver qué está pasando con esa política de salud. Establecimos reglas para los nuevos programas. Si ya veíamos que los programas que tenemos hoy en día tienen deficiencias, busquemos que los nuevos programas, que cada vez que hay un cambio de gobierno surgen nuevos programas, salgan con las nuevas reglas. Que los nuevos programas ya tengan marco lógico desde su inicio, ya tengan la construcción de un padrón de beneficiarios desde su inicio, ya tengan los esquemas de evaluación justamente desde su inicio. Y dejamos otro conjunto de evaluaciones porque de 2002 a 2006 los programas ya se evaluaban y ya estaban usando las evaluaciones. Entonces estas evaluaciones, digamos, complementarias. Estas son las que mandata Coneval de alguna manera, son las que rigen a partir de 2006, pero si había algún programa que estuviera ya intencionado, ya tuviera algún esquema, algún ejemplo de evaluación, lo pudiera seguir usando y le pudiera dar continuidad. Entonces usamos las evaluaciones complementarias. Todos estos dos mundos los ligamos con el seguimiento a las recomendaciones, tanto derivadas de los esquemas de indicadores y de monitoreo, como ligadas de los mismos esquemas de evaluación. Que los dos vayan aportando información para darle un seguimiento a los resultados de las evaluaciones. Pero también generamos otra evaluación, una evaluación que se llama específica de desempeño, que no es otra cosa más que un gran resumen en 4 hojas, 5 hojas de PowerPoint, donde se las damos a todos los legisladores y sobre todo a la Secretaría de Hacienda por cada uno de los programas. De esta parte se generan hojas y hojas y hojas, mucha información. De este lado se generan matrices de indicadores que, por lo más pequeñas que sean, tienen 15, 12 indicadores y todo un seguimiento de cada uno de ellos. Aquí generamos básicamente información muy resumida en 4 o 5 hojas por cada uno de los programas. No es texto, son gráficas, son imágenes, justamente para que el legislador, que tiene menos tiempo, para la parte de los funcionarios de Hacienda, que tienen menos tiempo de analizar todo el gran cúmulo de información, puedan verlo de una manera muy ejecutiva. Y ese es el esquema, básicamente. Como verán, tratamos de ligar los esquemas de monitoreo con los esquemas de evaluación, ligados a darles un seguimiento y un uso práctico. Si las evaluaciones no tienen una venta, si las evaluaciones no tienen un uso práctico, difícilmente alguien las va a usar. Normalmente nos gustan las evaluaciones a los que hacemos evaluaciones, ¿no? A la gente que está en la academia, a la gente que se apasiona en la parte técnica, pero solamente nosotros leemos una información o un informe de 500 hojas. Nadie más lee un informe de 500 hojas. Necesitamos buscar estrategias en esquemas muy ejecutivos y muy resumidos para poder dar los resultados de las evaluaciones. De otra manera, nadie más los lee y nadie más los va a usar. ¿Qué avances tenemos en la parte de evaluación? Voy a hablar primero de la parte de monitoreo. Ese es el esquema lógico que les comentaba hace un momento. Partimos desde la planeación nacional hasta los distintos programas. Desde ese momento, esta parte, la planeación nacional, alguien la trabaja muy bien. Normalmente los secretarios, junto con el presidente, la trabajan muy bien. Pero no siempre se habla con la parte normativa o la parte que ya existe en el día a día, ¿no? Lo que hacen los operadores en cada uno de sus trabajos. Lo que buscamos hacer con la matriz de marco lógico fue ligarlo a su normatividad y empezarlo a ligar con los objetivos de las secretarías y con los objetivos del sector y de la planeación nacional. Pero partimos de la matriz de marco lógico para vincularnos a lo que ya existe hacia la planeación nacional. Y una vez que teníamos ese mismo vínculo, fue mucho más claro y más fácil tratar de establecer los indicadores relevantes que van a los distintos niveles, donde obviamente el cúmulo es justamente la matriz de marco lógico, que algunos indicadores hablan de la parte normativa y algunos indicadores están vinculados con los objetivos que busca el presidente. Yo aquí no me voy a detener, ustedes ya lo vieron ampliamente el día de ayer, pero bueno, eso es lo que nosotros buscamos en el tema de marco lógico. Primero, aclarar objetivos y objetivos de resultados. Un programa normalmente nos hubiera dicho que lo que hace es capacitar individuos o dar becas, y hasta allí hubiera sido su historia. Si es lo que hace tu programa, capacita y da becas, y al director de ese programa lo contrataron para capacitar y para dar becas. Lo que hacemos con el marco lógico es pedirle
que su programa no es para capacitar y no es para dar becas. Su programa es para que obtengan mejores conocimientos, para que la gente tenga un mejor conocimiento, una mejor técnica, pero para que obtenga un mejor empleo, para que tenga un mayor acceso al empleo. Ese es el objetivo real del programa, adquirir mayores conocimientos y que tenga un mejor acceso al empleo. Ya no dar becas, ya no capacitar. Una vez que tenemos claridad en esta parte, una vez que tenemos claros los objetivos de resultados que buscamos en este nivel, es mucho más fácil establecer los indicadores. Le decimos al operador que los indicadores que ya tiene y que ya existen en su historia son importantes y son relevantes. Es importante que me digas los porcentajes de cursos que hayas dado. Es importante que me digas el monto total de las becas. Esa información es valiosa, pero no es la única y es solamente una parte de la historia. Lo que buscamos es saber el porcentaje de los capacitados que efectivamente adquieren los conocimientos y el porcentaje de capacitados que obtienen un mejor trabajo. Esa es la esencia del marco lógico y para eso lo usamos, para que todos los programas del gobierno tengan justamente la lógica de objetivos y indicadores. ¿Por qué? Porque Hacienda necesitaba indicadores para el presupuesto. Esa es parte de las nociones. Hacienda, siendo una secretaría que maneja el recurso, que maneja el presupuesto, necesita información mediante indicadores para poder monitorear y para dar un seguimiento al uso del presupuesto. Ahí es donde intervino la parte de marco lógico, a generar esta información. Lo que sí le decimos a Hacienda es que estos indicadores tienen una frecuencia normalmente mayor a la anual. Varían en ocasiones más de un año, no siempre varían dentro de un año. Y en el caso de México, Finanzas o Hacienda lo que busca son indicadores que varíen dentro del año, que varían trimestralmente, semestralmente, porque es la información que necesita para el presupuesto. Entonces estamos todavía, es un reto, es donde tenemos un reto, cómo vamos homologando la información que generamos de los indicadores técnicos o los indicadores de resultados para que puedan ser más vinculados con el presupuesto. Presupuestos como la tasa de deserción escolar varía en 2 años, ¿no? Una vez que termina el ciclo escolar. Esa información no la podemos tener de manera semestral. Esta es la caricatura que decíamos que teníamos. Programas que no tenían claro cuál era su objetivo y programas que tenían muchísimos indicadores, básicamente ninguno de resultados. Indicadores que los seguían reportando porque se los seguían obligando, porque Finanzas, Planeación, el Congreso se los estaba obligando y se los pedía reportar. No los usaban, ni Finanzas, ni Planeación, ni el Congreso usaba esa información, pero la seguían pidiendo a cada uno de los programas. Y el programa estaba dedicado a generar información de ese tipo que no era útil para nadie. Queríamos pasar de este esquema, que era en parte la realidad que teníamos, a un esquema donde tuviéramos menos indicadores, un poco de mayor claridad en los objetivos en un mediano plazo, para posteriormente pasar a un esquema mucho más ordenado donde tengamos indicadores totalmente vinculados y alineados a la planeación nacional y los programas tengan con mucha mayor claridad sus distintos objetivos de resultados. Ese es el uso que le damos básicamente al esquema marco lógico. ¿Qué hicimos para mejorar los indicadores? El reto en el marco lógico es tener buenos indicadores de resultados. Ese es básicamente el esquema. ¿Qué hicimos o qué empezamos a hacer para tener este esquema de marco lógico? Vamos bien con el tiempo. Iniciamos con una parte normativa. Primero, que los programas tuvieran una dirección normativa con los indicadores. ¿Qué hacemos para poder normar los indicadores? Después, una revisión de lo que estamos haciendo. Hagamos un diagnóstico para saber si lo que estamos haciendo en indicadores va por el camino correcto. Aprobemos indicadores. Veamos cuáles indicadores son los que ya tienen los elementos técnicos, los elementos estadísticos mínimos para poder ser aprobados. Y estamos ahorita justamente continuando y retomando los esquemas de aprobación de indicadores. Todo esto lo dividimos en varias etapas. Primero, la construcción de la parte normativa y lo ligamos a la parte presupuestaria. El sistema presupuestario de Hacienda se modificó para incluir el esquema de marco lógico. La estructura programática
que es lo que le llaman financieros a la parte presupuestal, se transformó para retomar justamente todos los elementos del marco lógico de fin, de propósito. Finanzas requería un elemento que se llama OMIS, objetivos, metas, indicadores, y eso se cambió justamente por los objetivos de las matrices, por el fin y por el propósito, y por los indicadores de las matrices del marco lógico. No solamente dimos la parte normativa, lo que quisimos hacer fue, ya saqué la normatividad, ya saqué la ley que nos va a regir en temas de indicadores, entonces voy a dar una capacitación y voy a explicar qué es lo que quiero como gobierno en la parte de indicadores. Hicimos toda una capacitación masiva a todo el gobierno federal, lo hicimos en coordinación con CEPAL, donde hemos capacitado a más de 5,000 funcionarios y hemos dado talleres y cursos de marco lógico de 3 días, de una semana, de manera constante desde 2007. Cada año hemos repartido justamente los esquemas de capacitación. 2008 fue básicamente capacitación y terminamos con una parte de diagnósticos, ver qué es lo que estábamos haciendo y cómo iban los resultados de las distintas matrices de marco lógico. Continuamos en 2009 con capacitación principalmente en el tema de indicadores. La primera fase fue que se entendiera el marco lógico, qué significa el marco lógico y cómo se construye. Y la segunda fase fue toda la parte de indicadores, cómo construimos mejores indicadores. Y a finales de 2009 y todo lo que ha sido 2010, básicamente seguimos un esquema de aprobación de indicadores. Veamos qué elementos mínimos estadísticos deben tener para poder ser aprobados. Y es el esquema. En general, hacemos una validación integral de todos los indicadores. Vemos qué elementos estadísticos deben tener cada uno de los indicadores en la primera fase. Y después hacemos una valoración mucho más puntual, donde invitamos expertos temáticos y expertos estadísticos a hacer revisiones de cada uno de los indicadores de resultados. De los de nivel fin y de propósito, pasan una prueba estadística, o tienen que ser elementos estadísticos mucho más sólidos para poder ser aprobados sus indicadores. Y posteriormente se llevan a Coneval, donde se van a construir, se van a aprobar los indicadores. Evaluación. El PAE, el programa anual de evaluación, lo que nos hace, que es un momento, nos dice qué programas van a ser evaluados y con qué tipo de evaluación. Entonces jugamos con distintos tipos de evaluación, buscamos cuál va a ser el vínculo con el ejercicio presupuestal, aplicamos un calendario, decimos en qué tiempo tienen que estar cada una de las evaluaciones o cuándo deberán de iniciarse las evaluaciones, para que puedan ser los resultados usados por el Congreso, por Hacienda y por Coneval, tanto en el sistema de desempeño como en el mismo presupuesto basado en resultados. El primer tipo de evaluación que expliqué hace un momento es la evaluación de consistencia de resultados. Es una evaluación de gabinete, no incluye trabajo de campo. Es una evaluación que lo que busca hacer de alguna manera es resumir toda la información que tiene el programa. Y la pregunta básica es si el programa está orientado a resultados o no. Esto lo dividimos en 6 temas. Temas de diseño, planeación, cobertura, operación, percepción y resultados. Son los distintos 6 temas que se abordan en el proceso de resultados. La evaluación son 100 preguntas, 80, 90 preguntas son categóricas, de una respuesta sí o no. Ejemplo, el programa tiene indicadores de resultados y la respuesta del evaluador es sí o no, y tiene máximo una hoja para poder justificar su respuesta. En México normalmente nos gusta, le decimos dar mucho rollo, explicar mucho lo que estamos haciendo. Entonces el evaluador nos entrega 10 hojas para explicarnos una respuesta. Aquí acotamos al evaluador para que en máximo una hoja nos diga la respuesta del por qué sí o del por qué no. Al final de la evaluación le pedimos al evaluador que nos diga cuáles son las fortalezas, retos y recomendaciones de las evaluaciones. No siempre venía en cada una de las evaluaciones esa parte de conclusiones. Se analizaban hojas y temas y no siempre se concluía algo de manera concisa. Y le pedíamos que al menos hubiera una recomendación por cada reto encontrado. Esta evaluación es anual, tiene un periodo de aproximadamente 3-4 meses de su implementación y tiene un costo aproximado de 600,000 pesos.
Tenemos otros tipos de evaluaciones. Las evaluaciones de diseño, que básicamente lo que nos permiten es ver cómo está la consistencia del programa a partir del marco lógico. Es una revisión de alguna manera del marco lógico complementada con evidencia empírica. Tenemos también evaluaciones de indicadores. Estamos piloteando esquemas de evaluación de indicadores para saber si los evaluadores, pero los indicadores que tenemos y colocamos en la matriz de indicadores son los correctos y ya medidos en campo, ya medidos en los distintos procesos, ver si se genera la información que se necesita para calcular el indicador. Tenemos evaluadores de procesos, evaluación de procesos, que lo que nos hace es ver cada uno de estos procesos operativos, cómo están funcionando, dónde hay un cuello de botella, dónde no funciona la parte operativa y qué obstáculos estamos teniendo en cada una de las partes operativas para poder generar resultados. Evaluación de impacto, que básicamente es la evaluación más costosa, más rigurosa. Normalmente son evaluaciones de más de un año, son fuertemente